Bien, jóvenes, pues buenas tardes. Vamos a continuar con lo que la vez pasada les estaba planteando acerca de las condiciones para la existencia de la transformada de Laplace. Sabemos que la transformada de Laplace de la función f de t está definida como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Y la vez pasada señalaba que no cualquier función f de t podemos poner aquí. Señalábamos que en virtud de que esto es el límite cuando k tiende a infinito de esta integral, pues eso nos exige ver que la función f de t debe de ser seccionalmente continua y de orden exponencial. Por ejemplo, una función que puede ser seccionalmente continua es una función como esta, miren ustedes. La función definida como t para las t's entre 0 y 4. 1 para las t's entre 4 y 8. Y seno de t para las t's mayores o iguales que 8. Puede ser cualquier otra función. Lo que quiero es mostrarles la definición de función seccionalmente continua. Vean, si hacemos la gráfica de esta función, ¿cómo nos queda? F de t igual con t para las t's entre 0 y 4. F de t igual con 1 para las t's entre 4 y 8. O bien f de t igual con el seno de t para las t's mayores o iguales que 8. Una función que sea seccionalmente continua es aquella en la cual el límite por la izquierda y por la derecha en los puntos de discontinuidad de la función existen y son finitos. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a 4 por la izquierda de esta función, el límite ¿cuánto vale? 4. Y si nos acercamos por la derecha, el límite vale 1. En este punto de discontinuidad, en 8, si nos acercamos al 8 por la izquierda, el límite vale 1. Pero si nos acercamos al 8 por la derecha, el límite vale seno de 8. Entonces, en ambos puntos de discontinuidad, los límites existen y son finitos por la izquierda y por la derecha. Cuando eso sucede, decimos que la función es seccionalmente continua. Entonces, bajo esas condiciones, una función que presenta esta característica y además una función que resulte ser de orden exponencial puede ponerse aquí. ¿Qué significa también que sea de orden exponencial? Vean ustedes que para esta función, si nosotros pensamos en la función e a la t, e a la t es una función que seguramente cuando la grafiquen va a ser algo así. Esta función nunca puede ser rebasada por esta para toda t que tú le des. Observa. Entonces, decimos que esta función es de orden exponencial porque no puede crecer más rápido que esta. Eso se traduce diciendo que la función f de t en valor absoluto es menor o igual que una m por e a la b por t, siendo m y b dos constantes que podemos nosotros aquí colocar para que la función o esté más para arriba o más para abajo. Eso siempre va a depender de la forma que tenga la función f de t. Entonces, siempre que se tenga esas condiciones, nosotros podemos poner la función aquí. Por lo tanto, podríamos nosotros terminar estableciendo el siguiente teorema. Vean, si f de t es una función seccionalmente continua y de orden exponencial en un intervalo de 0 a infinito, entonces existe la transformada de f. Y este es el teorema pues, que prácticamente nosotros aplicaremos en nuestro curso. Sin embargo, miren ustedes, las hipótesis del teorema son suficientes, pero no necesarias. Son de esas cosas como mágicas que luego le aparecen a los teoremas en matemáticas. En este teorema, repito, las condiciones de la hipótesis o la hipótesis que nos plantea son condiciones suficientes, pero no necesarias. Si recuerdan ustedes, él es el si P entonces Q, pero no si Q entonces P. ¿Por qué? Les voy a presentar una función como esta, mira, f de t igual a 1 en raíz de t, siendo t, o bueno, t, la variable, o sea, f de t igual con t a la menos 1 medio. Si esta función
esta función la ponemos aquí, entonces nosotros estaríamos calculando la transformada de Laplace de t a la menos 1 medio. La función t a la menos 1 medio, miren cómo se comporta. Si hacemos la gráfica de esa función, observaríamos algo como esto. ¿Qué se observa cuando t tiende a 0 por la derecha? La función no tiene límite, lo que contradice el hecho de que la función sea seccionalmente continua. O sea, en otras palabras, esta función t a la menos 1 medio no es seccionalmente continua. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha, el límite no existe, será infinito. Entonces, esta función estrictamente no es seccionalmente continua. Y sin embargo, si nosotros la ponemos aquí y evaluamos esta integral, resulta que mediante un cambio de variable podemos demostrar que sí se puede evaluar y resulta ser que vale raíz de pi entre s. Eso es muy interesante, pero simple y sencillamente nos hace ver que el teorema que nos permite ver la existencia de la transformada de Laplace es simplemente nos da simplemente el planteamiento de condiciones suficientes más no necesarias. Puede haber funciones que no sean seccionalmente continuas y que sin embargo para las cuales sí existe su transformada de Laplace. Afortunadamente, pues muchas de las funciones o la mayoría de las funciones que nosotros vamos a trabajar para poder resolver nuestros problemas aplicados a las ecuaciones diferenciales, que es el objetivo fundamental, va a ser trabajar con funciones que cumplen estas condiciones del teorema. Entonces, eso es lo que quería plantearles en esta ocasión. Y pues yo creo que, como les había yo señalado, la parte teórica de todo esto viene explicado aquí con todo detalle en mi libro, para que lo consulten. Si tienen alguna duda, pues háganmelo saber vía el correo que ya tienen ustedes y me hacen llegar sus inquietudes, porque lo que yo quisiera es que ahora resuelvan los ejercicios del libro de la página 535, página 535 a 539 de mi libro. Hagan por favor esos ejercicios y vayan ustedes realizando una como carpeta de evidencias de las tareas que están desarrollando. Se las voy a solicitar, entonces por favor vayan haciéndolas. Si no tienen ese libro, entonces consulten el SIL, que ya saben ustedes, es el otro libro que para mí es un excelente libro. Es un libro que lleva de la mano a los estudiantes. La página 323 a 324, SIL, tercera edición. Esos ejercicios son muy similares a los que vienen en mi libro. Entonces, por favor, hay que resolver esos ejercicios como la tarea número 1 de la introducción a la transformada de Laplace. Y finalmente, para terminar esta sesión, voy a permitirme plantearles el siguiente tema que nos permite calcular transformadas de Laplace de funciones que pueden ser más complicadas que las funciones que vienen en la tabla básica. Entonces, el tema es propiedades de la transformada de Laplace. Con estas propiedades nosotros vamos a poder calcular determinadas transformadas de funciones que pueden ser, repito, más complicadas. El teorema que voy a presentarles se conoce como primer teorema de traslación. Este teorema señala lo siguiente. Vean ustedes. Déjenme quitar rápidamente esto. Vean, dice, si la transformada de Laplace de la función f de t es igual con f de s, entonces la transformada de Laplace de e a la a por t por f de t es simplemente la transformada de Laplace
de la función que está pegada a la exponencial, o sea, de la función f, evaluada simplemente en s menos a. O sea, esto lo puedes escribir como la transformada de Laplace de la función f de t, o sea, esto es esto, evaluada en s menos a. Este resultado es muy importante en la aplicación del cálculo de transformadas de Laplace. Por ejemplo, mira, vamos a pensar que ahora tienes que calcular la transformada de Laplace de e a la pi por t, multiplicada por el seno de 3t. ¿Qué es lo que tendremos que hacer aquí si aplicamos la definición? Pues tendremos que poner e a la pi por t por el seno de 3t aquí, multiplicar por e a la menos st y evaluar este límite. Vean ustedes lo complejo y engorroso que puede ser. Sin embargo, mira, este teorema, que es muy sencillo de demostrar y que pueden consultar ahí en los libros, pues es simplemente lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace del producto de una función f de t por una exponencial es simplemente la transformada de Laplace de la que está pegada a la e, evaluada en s menos a. ¿Quién es la transformada de Laplace del seno de 3t? Entonces, esto va a ser igual a la transformada del seno de 3t evaluada en s menos a. A es pi. Entonces la voy a evaluar en s menos pi. De tal manera que inmediatamente tengo que echar mano de lo que ya me metí aquí en mi cabecita acerca de cuánto vale la transformada de Laplace del seno. Si ya te las aprendiste, pues rápidamente dirás, pues la transformada de Laplace del seno es 3 entre s cuadrada más 3 al cuadrado, es 9. Pero la voy a evaluar en s menos pi. Es decir, a donde vea s le voy a poner s menos pi. Entonces, esto va a ser igual a 3 entre s menos pi al cuadrado más 9. Y aquí tienes ya la transformada de Laplace de esta función, en donde de ninguna manera tuviste la necesidad de aplicar la definición vía la integral que la define. Entonces, pues de esa manera es como vamos a aplicar nosotros este teorema. Y el otro teorema, para concluir, se conoce como teorema de la derivada de una transformada. Teorema de la derivada de una transformada, jóvenes. Es otro de los resultados también muy importantes que te vas a tener que aprender, pues, e insisto, la teoría con todo detalle viene aquí en este material que te estoy planteando. Entonces, el siguiente teorema, ¿verdad? Así lo conocemos como derivada de una transformada. Derivada de una transformada. Señala lo siguiente. Si la transformada de Laplace de una función f de t es f de s, entonces la transformada de Laplace, mira, de t a la n por f de t, o sea, parecido a este, f de t, aquí multiplicada por e a la a por t. Aplico primer teorema de traslación. F de t por un t a la n, siendo n 1, 2, 3, etc., dice que este resultado es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto de s de la transformada de Laplace de la función que está pegada a la t, a la n. Teorema conocido como derivada de una transformada. Derivada de una transformada. Por ejemplo, quiero calcular la transformada de Laplace de t por el seno de 3t.
qué es igual esto? Pues es n vale 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 a la 1, que es menos 1, por la derivada enésima. En este caso, n vale 1, entonces voy a tener que calcular la primera derivada con respecto de s, de la transformada de Laplace del seno. Pero, ¿cuál es la transformada de Laplace del seno? 3 entre s cuadrada más 9. Entonces me va a quedar 3 entre s cuadrada más 9. Ahí tienes. La transformada de Laplace de t por seno de 3t va a ser menos 1 por la primera derivada de esta función. O sea, menos la derivada con respecto de s de 3 entre s cuadrada más 9. Y por lo tanto ya solamente voy a tener que derivar esta función. Entonces esto sería igual a menos, abro este paréntesis, la derivada de un cociente, pues ¿qué voy a tener? S cuadrada más 9 al cuadrado, ¿no? El de abajo al cuadrado, luego es el de abajo, o la derivada del de arriba, que va a ser 0, menos el de arriba, o la derivada del de abajo, que es 2s. Entonces, simplificamos. Menos por menos va a ser más 6s entre s cuadrada más 9 al cuadrado. Aquí tienes la transformada de Laplace de t seno de 3t. Entonces, podemos aplicar estos teoremas al cálculo de este tipo de ejercicios. Lo importante es que reconozcas siempre la forma. Tengo la exponencial por una f. Entonces, primer teorema de traslación. Es simplemente la transformada de la f evaluada en s menos a. Por otro lado, tengo que calcular la transformada de una f multiplicada por un t a la n. Entonces, es simplemente menos 1 a la n por la enésima derivada de la transformada de la función que está pegada a la t. Si aquí, por ejemplo, te hubiera dicho, calcule la transformada de Laplace de t cuadrada por el seno de 3t. Sería menos 1 al cuadrado por la segunda derivada de la función transformada del seno de 3t, que sería 3 en s cuadrada. Por lo tanto, me quedaría menos 1 al cuadrado, sería positivo. Aquí tendría que poner la segunda derivada de esta función. Me queda esto como primera derivada y por lo tanto el resultado tendría que ser ahora la derivada con respecto de s de esta función. Y la vuelvo a derivar. Punto. Así de sencillo, jóvenes, así de sencillo. Evidentemente, pues tienes que sentarte un ratito a leer y comenzar a practicar estos ejercicios. Pero por favor, entonces, en principio, los que te acabo de comentar como tarea número 1. La tarea número 2 va a estar relacionada con la aplicación de estos teoremas. Gracias y nos vemos.